espacios donde la gente está viviendo. Creo que hay muy pocas soluciones. Hay muy pocas soluciones y muy poca conversación dada desde la gente de la conservación para poder salvar estas especies hacia la comunidad. Y creo que ese es un trabajo que hay que hacer. Contarle a la gente, mostrarle las diferentes especies. Y creo que el trabajo de formación de parabiólogos que van llevando por varios años dentro de la comunidad agua va dando estas capacidades, especialmente a los jóvenes. Pero creo que tenemos que empezar a mostrarnos diferentes y tener otras herramientas para generar conversaciones más grandes con la comunidad. Y creo que esa es una de las necesidades. Conversando se puede darle un valor diferente. El águila andina y el águila adornada pasan como ser casi lo mismo, viven en zonas diferentes, actúan de manera similar, pero si nos matamos a un águila andina, estamos bajándonos probablemente un porcentaje de la población que globalmente no es mayor a 200 individuos. Un águila adornada, la población es muchísimo más grande. El efecto de matarnos una águila andina puede ser, primero, matar un macho, matar una hembra, que es la reproducción, o matar un joven que está buscando un nuevo territorio. Entonces, ese es uno de los temas. El segundo tema es que estas águilas están compitiendo con presas que a veces son parte de la dieta de las personas. Los monos, por ejemplo, son uno de ellos, de esos grupos. Y los monos araña son exactamente igual de amenazados que las águilas, pero el uno es presa del otro. Entonces tenemos que entender más y llevar un mensaje mucho más grande de que para proteger al uno hay que proteger al otro. Y para proteger a ambos tenemos que proteger el agua y al bosque. Entonces tenemos que tener otros niveles de conversación. Así es muy hermoso conocer estos datos, esta información y para quienes nos están mirando en nuestras redes sociales, informarnos de lo que hace la Fundación Ecominga es muy importante y yo tengo una inquietud aquí, más que inquietud sería una pregunta. Como Fundación Ecominga, durante estos años que ha venido trabajando dentro del territorio, en el cuidado, en la conservación de todas estas especies, ¿ustedes tienen como fundación alguna estrategia para llegar a concientizar a la población que vive alrededor, trabajar con los comuneros, en las escuelas o con algún club? No sé si se está tratando de trabajar, porque realmente es verdad, la gente que vive en las comunidades y alrededor de estas reservas, de estos lugares que todavía tiene bosque, pues realmente será por la falta de información que se desconoce, que a veces el águila andina, que la pava o el loro o el guacamayo viven en esos territorios, ¿no? Y a veces es verdad, como mencionó acá nuestro compañero Javier, cuando vemos que el águila viene y se come nuestro polluelo, lo único que hacemos es coger y cazarlo. Entonces, desde la fundación tal vez hay estas estrategias para poder llegar a concientizar que realmente hay que, como usted mencionó, cuidar primero el bosque, el agua, para que estos animalitos pues no lleguen hacia los alimentos de las personas. Hace unos 2 años estaba caminando por una comunidad por allá por la Unión y mi trabajo era seguir preguntando a la gente, oiga, ¿usted ha visto este pájaro? Y preguntaba por el guacamayo verde mayor. Y alguna gente decía, verá, no, aquí no, de aquí a unas 6 horas para adentro, por ahí hemos oído. Preguntaba sobre los monos araña, si la gente les conocía. Y mucha de la gente joven nunca les habían visto, porque ya no están presentes. Entonces, hay algunos temas, nosotros recabamos información, oiga, pero eso no es suficiente, no es una estrategia. Ayuda a levantar datos para poder ver qué poder hacer, pero somos demasiado lentos, somos muy pocos, tenemos muy pocas habilidades para poder conocer a profundidad cómo las personas que viven, donde también sus animales viven, están vinculadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entendiendo que primero, si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene asegurado un espacio de producción, de trabajo, muy poco va a preocuparse por este pajarito o por la rana o por otras cosas. Pero tenemos que empezar a trabajar que si queremos, o si la conservación
va a tener éxito, los medios de vida tienen que estar también positivamente impactados. Y los medios de vida se impactan cuando hay salud, cuando hay educación, cuando hay viabilidad, cuando hay comunicación. Todos esos son temas que son muy importantes y no tenemos nosotros la habilidad de impactar todos. Entonces, primero entender y ser honestos en que no tenemos la solución es la primera cosa. La segunda es que estamos buscando sobrevivir a un territorio, igual que nuestros compañeros, que está en constante cambio social. Y la generación de conflictos, la generación de inseguridad, nos reduce en posibilidades de poder trabajar. Y esa es la otra cosa que es real. Sin embargo, nosotros, al ser vecinos, estamos empezando a generar una estrategia, unita, y es trabajar con las mujeres. Empezar a trabajar con las mujeres, y allá en la Casa Drácula, en Quinjul, hemos arreglado una casita donde estamos diseñando un espacio de capacitación. Vamos a poner, estamos haciendo una campaña para que nos donen computadoras, y poner unas computadoras y poner internet. El primer paso ha sido tener el lugar, ahora es empezar a trabajar, primero con las mujeres de Quinjul, y yo espero más adelante que se pueda trabajar con Pailón, que se pueda trabajar con los otros sitios que están alrededor. Y no estoy trabajando solo para los niños, sino primero para las mamás. Si hay alguien que tiene la fuerza de atar y de tener resiliencia para cambiar las cosas del día a día, son las mamás. Entonces, la idea es poder fomentar un espacio de capacitación con las mujeres. Primero, amigarnos a la tecnología. Segundo, empezar a tener, como no puedo llevar tanta gente para que nos dé charlas ahí, que desde cualquier otro lado del mundo, así como es la radio, pueda llegar información en tiempo real a las mamás. Y para eso esta casa va a funcionar. Entonces, primero vamos a trabajar, hemos trabajado con algunos talleres iniciales para llegar a esta idea. Hemos trabajado con un taller de pintura, con un taller de arte, viendo el tema de la agricultura, la producción de violes, como algunos de los aspectos que primero impactan a la vida. Si la vida puede estar impactada y la economía familiar puede tener algún impacto, luego podemos empezar a pensar en poder proteger a nuestra madre tierra, porque así lamentablemente es nuestro sistema hoy. Pero no podemos cerrar los ojos, hay que hacer cosas, y la primera es que nuestro campus Drácula, como le digo yo, porque es un sitio de enseñanza y aprendizaje, va a tener este espacio, y la idea fundamental es poder recibir ahí soluciones desde la gente, alternativas desde las personas e información, que es lo que podemos dar. Importantísimo todos estos datos, estas experiencias de ustedes desde el territorio, desde el trabajo que vienen realizando ustedes, estas estrategias que ustedes nos comparten y comparten a la ciudadanía para que puedan escuchar también que el trabajo se está haciendo en territorio. Esta fue la primera parte de nuestra entrevista. Vamos a una pausa publicitaria. Al retornar estaremos dialogando más con Javier Roballo, presidente de Ecominga. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la pava de Orton está categorizada como especie en peligro de extinción según la lista roja de la UICN, debido a la continua fragmentación de su hábitat, la cual ha provocado o se presume una disminución muy rápida de su población? Si protegemos sus bosques hoy, aún estamos a tiempo de salvarla juntos. Inatkis, Kuingwane, Anmati Mazachichu, Punakuirarutu, Karaka, Shindugana, Ane Parati, Penkponamgi, Uiseneras, Ane Panayer Kunani Hiroranigiaga, Gimdi, Panaquadusne, Katranaba, Punanimi. Magis Piragitne, Panyangaldos, Mama Chagutnin Chinamapas Parihu. ¿Sabías que la amenaza principal que enfrenta la pava de Orton es la modificación del hábitat y la caza, como consecuencia de la deforestación, la tala a gran escala y la agricultura intensiva? Además, su comportamiento confiado la convierte en una presa fácil para los cazadores. Su confianza no debería costarle la vida. Cuidémosla antes de que sea tarde. Mazatay, Andayimne, Kara Punakuirarutuani, Muquingwarane, Panayer Maizduga, Kara Piragai. Ankoine gimati tutarawa mindachin kara ushakwantet naterusgas pipawana
usne punataka yawarus kasane katnawasna kalchimpira ambi ustakawa irawachi kuiragi ashenyan bagichas. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Agua compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. Continuamos con nuestro programa Voces de la Conservación. Para quienes nos van visualizando en los canales digitales, estamos dialogando con Javier Roballo, presidente de la Fundación Ecominga, sobre el tema El Águila Andina. Para continuar, queremos también consultarle, estimado Javier, desde su trabajo al frente de esta fundación, decirle también, nos compartan, ¿no? De todo este recorrido que ustedes han hecho en los territorios, ¿cómo evalúan el cambio climático? ¿Qué impacto está teniendo sobre el bosque, así como también dentro del bosque directamente a sus especies? Me hace una de las preguntas más complejas, porque la evaluación del cambio climático primero debería tener una línea de clima. En la zona de territorio Agua no tenemos una sola estación climática que nos pueda dar datos históricos, datos actuales, con los que podamos hacer datos a futuro. No hay la información, y ahí hay un vacío enorme, tanto del Estado como de las diferentes autoridades. La prefectura tiene esta misma responsabilidad. Entonces hay un vacío, no hay datos climáticos. Sin datos climáticos no se puede hablar de los cambios de clima. Sin embargo, tenemos unos efectos que son, pero una radiografía: menos agua, unos días de lluvia, pero súper fuertes, y estas lluvias localizadas van generando derrumbes, deslaves, van dañando la carretera, dañan la vía, nos dejan sin poder pasar en los ríos, y esto es un tema que la gente lo está viviendo. Para el que es más observador, está cambiando la cantidad de tiempo que florecen los árboles. Antes había, por ejemplo, florecimiento de árboles en una época en particular. Ahora eso que le llamamos la fenología está cambiando. Hay años que no florecen los árboles. Si no florecen los árboles, no hay frutas. Los insectos no tienen cómo polinizar, cómo robar polen, cómo poner huevos. Entonces, el siguiente efecto se ve en las aves que comen a los insectos, en las aves que comen a las frutas. Entonces, directamente no conocemos cómo está dando señales del cambio climático en nuestra zona, y es por eso que desde el año pasado empezamos un proceso de monitoreo de las poblaciones de aves. Entonces, como le digo, sin información previa no podemos dar predicciones a futuro. Hemos hecho 1 año y medio de monitoreos. Cada 3 meses salimos al campo en diferentes elevaciones, observamos y escuchamos todo, y todo se registra. Y es claro que hay menos aves. Hay menos aves, y esa es una alarma terrible. Y sabe que no es por cacería, es porque no hay comida, es porque el ambiente está degradándose, y ese es un efecto real. Si nosotros logramos mantener el monitoreo, diga usted, unos 10 años, en 10 años vamos a tener una tendencia. Pero no hacemos nada contándoles que hay efectos. Salvar el bosque en este caso es intentar reducir los efectos, mitigar los efectos del cambio climático, que son enormes. No podemos hacer como un cambio a lo que está pasando, digamos, en el clima, pero mejorar la cobertura del bosque, poder tener proyectos más enfocados en la siembra de árboles, en la agroforestería, en la producción de madera, en la producción de productos diferentes del bosque, puede ser una de las formas de sí reducir los impactos. Por ejemplo, el deslave que pasó en San Marcos hace un par de años. Toda la zona alta está totalmente deforestada. Entonces, el deslave es la consecuencia de cómo el clima agravado en un sitio con un suelo que no tiene retención simplemente va generando desastres en las personas. Pensar en trabajar en sembrar madera para la gente, en sembrar madera para el bosque, para las aves,
para el sistema, para retener el agua, es uno de los temas más importantes. ¿Dónde hemos visto nosotros efectos del cambio climático inmediato? Es que tenemos unos picos de verano súper fuertes que no teníamos antes. Y esos picos de verano secan el musgo, secan el suelo. Usted le pasa la mano al árbol y el musgo se disuelve. Y cuando esto pasa, la cantidad de agua que se retiene en el bosque nublado, en el musgo, en las bromelias, va cambiando el sistema y podemos llegar a tener extinciones locales. ¿Quiénes son los más afectados en este espacio? Insectos, orquídeas, las chiquititas, las pequeñitas. Esos son los primeros. El musgo, las hepáticas, estos grupos de plantas menores que no pueden aguantar un verano tan fuerte. Están demostrándonos que localmente desaparecen estas especies y es un efecto del clima. Ahora, ¿cuál va a ser este efecto en 5 años, en 10 años? Solo a través del monitoreo vamos a ver lo que perdemos. Entonces hay que tener acciones que nos ayuden a mitigar esto. Y pensar en recuperar el bosque es una de estas formas importantes. Así es. Muchas gracias por la información. Realmente usted es un banco de información. Conoce mucho y en estos 20 años le ha dado y las experiencias que usted tiene también en el territorio, porque yo creo que y considero que la mejor experiencia que uno puede tener es estar en territorio, palpar, tocar, sentir. Solo ahí es ese campo de experiencias que uno tiene entre el árbol, los animales, cada cosita te enseña y como yo digo, usted es un banco de información durante todos estos años, ha aprendido mucho y eso es bueno y quisiéramos, tal vez digo, tener todo ese conocimiento para poder impartir a los que tal vez por ahí no les gusta un poquito, les gusta, porque no a todos les gusta estar en campo, sentirse ahí, ¿no? Pero como Fundación Ecominga, es realmente que durante estos años han tenido subidas, bajones, pero ¿cuál es el mayor desafío operativo que enfrentan para mantener sus proyectos a largo plazo? Creo que uno de los primeros problemas más grandes es que todavía no hemos logrado mostrar que toda la zona donde estamos trabajando, tanto el territorio Agua como la zona de la Reserva Drácula, el Bosque Protector Cerro Golondrinas, son un espacio importante para la conservación, para la protección del agua y la forma de vida Agua. Todavía estamos siendo viendo desde la cooperación internacional como un territorio chiquito, con un punto, no como lo que realmente somos. Entonces los cooperantes tienen que recibir una actualización de lo que realmente es la riqueza de nuestro lugar y segundo, que no somos un espacio de extracción, no somos una fuente de extracción de recursos naturales, somos un territorio vivo, somos gente, somos personas y tenemos una cultura latente que está vinculada a la naturaleza. Creo que ese es el primer reto operativo es ese. El segundo es llegar a las comunidades que están lejos, las personas viven dispersas y creo que el segundo tema es fortalecer la dirigencia de cada uno de las comunidades. Es súper importante que no se dejen justamente romper por la ambición de las empresas que van ofreciendo cualquier cosa para destruir, para saquear madera y recursos y no ofrecen nada relacionado a salvar la forma de vida y no son una opción. Eso creo que es también importante. Y la tercera es que tenemos que nosotros, como por ejemplo como Ecominga, empezar a actuar en temas que son más cotidianos. Le voy a contar una historia. Todo el esquema de cómo el Ministerio de Salud Pública está actuando en relación a las emergencias de mordeduras de culebras está incorrecto. Y la cantidad de mordeduras de culebras que tenemos actualmente, por ejemplo en San Marcos, es cada vez mayor, porque se fue el bosque. Y porque ahora hay más culebras que están viviendo en zonas abiertas que las que vivían cuando teníamos más bosque, porque hay un desbalance. Los chanchos ajinos se comen a las culebras. Y los chanchos ya no hay, pues ya les han matado a todos. Y por ahí se asoma una piedrita ahí. Por algún lado ya no asoma al siguiente día. Pero, por ejemplo, los ajinos ayudan a controlar a las culebras. Las culebras ayudan a controlar a los ratones.
a las ratas de bosque. Y son parte del sistema. Y es súper conocido, culebra que uno ve, culebra que uno mata. Y no todas las culebras son venenosas ni son nocivas. Hay culebras que se comen a las culebras que a las hualcamas, que son las más difíciles. Pero hay más hualcamas ahora por un tema de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar con temas que están más al día. Y espero yo, durante este año, poder trabajar en un programa específico para ir a las comunidades y mostrarles las culebras. Pero mostrarles las culebras desde diferentes formas. Entonces, el compromiso que tenemos como Fundación Ecominga es seguir articulando acciones de campo y sabe que nadie nos quiere financiar esto. Porque nadie se da cuenta que para trabajar con las personas y la vida hay que trabajar con los temas que le afectan. Y eso es muy difícil poner en los proyectos, poner en lo que los cooperantes nos piden, pero eso es nuestra responsabilidad, de escuchar a nuestros vecinos. Importantes datos que nos ha compartido, estimado Javier, y estos datos nosotros los vamos a considerar para futuras entrevistas porque hay temas muy importantes y comparto esa observación que hace o ese pensamiento que tiene Gisela de que es una persona que conoce, maneja muchos datos importantes que nos van a servir, como le digo, para poder agendar nuevos temas de entrevistas, de diálogo y que conozca la ciudadanía de cerca estos temas que muchas veces no se visualiza. Quiero darle paso al estimado Tilino para que nos haga la traducción correspondiente en el idioma ahuapil. Nagisne kupayaginashi Javier Roballo Katsamiga Ecomingaras. Osnega de Pañacalne Isbambisne Katsangaldos. Manas Engaldan Aptachine Ismuchime Chikatna Kalpapura Chichu Pak Sone Punawat Kamayo Galdasne. Katnawaida Kalne Ecomingarasne Kalgime Agualos Gasa. Agualos Damumat Kille y Pamdu Pañapankiki. Ankal dusne penawat me manas kainam di comunidad tuzda mijakuira gishina karachi gishina chi anchi churuza chine kalparuza usne paña kupayrus gasa kalgimi pamdu isdu kuiragiamdu paita kalparuzda katnawaina an kalparuzda kuiragine paita chatki kuiragit pamakpas mara fundación min kuiragishina chi aguarus gas que wenda makpas kuiragi katnawaisna aune o yeldas o munda puramdas chigas kishina chimakpas kalparusda anchi churusne engaldane punawat kiamdi manas andus ne kuiragi amdume aguagas kuiragi me pero sumpuna pichivin purai katnawaisna an programa ne samati miñanaba kara kuiragi anaba minki an musiturus engirus kara acuistusgas aune kamdaw makpas milla kuiragi manas mara fundación min kuiragi hina chiwacha aungal auyel kuiragi pamakpas. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro programa Voces de la Conservación. No se vayan. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. Sí, continuamos con nuestro programa Voces de la Conservación. Antes de ir cerrando este espacio de entrevistas, le queremos dar a conocer a la ciudadanía que estuvimos dialogando con Javier Roballo, presidente de la Fundación Ecominga, quien nos ha compartido un diálogo directo sobre su conocimiento en la conservación del bosque, espacios de vida para las especies que están en el proceso de rescate, algunas también en proceso de poder sostener este sistema de vida de las. Antes de cerrar, quiero dejar abiertos los micrófonos, estimado Javier, para que haga su mensaje final, cuál es ese llamado desde el trabajo de la Fundación de Ecominga a la ciudadanía, a quienes nos miran dentro de este programa de Voces de la Conservación. Como Fundación Ecominga estamos primero muy agradecidos por este espacio. Creo que es la mejor forma de hacer ciudadanía. Poder contar las cosas desde un medio que está generando conocimiento para el territorio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y creo que es un esfuerzo que tiene que continuar.
Invíteme las veces que quiera que le cuente cuentos de Por lo supuesto. que yo he aprendido Claro. de los mejores contadores que han sido mis maestros, mi amigo Milton, mi amigo, que tienen tanto conocimiento y lo único que yo hago es medio ponerle de otra forma, pero ellos son los que tienen el conocimiento. El territorio Agua es un territorio vivo. La Reserva Drácula es vecina del territorio Agua y no somos una zona de sacrificio, no somos una zona de extracción, somos una zona de protección de la naturaleza. Nuestra responsabilidad es con la biodiversidad y desde la biodiversidad, una biodiversidad viva, donde las personas estemos vinculadas a entender que con la naturaleza tenemos agua y con el agua tenemos vida. Y que tanto el águila andina es una mensajera que abre sus alas y nos lleva realmente a espacios de diálogo. Si no tendríamos oportunidad con el águila andina, no podríamos tener esta conversación que nos ha llevado al agua, al ratón, a la rana, al bosque, a las culebras. Así como las águilas abren sus brazos, nosotros quisiéramos también tener más espacios donde lo que contamos pueda tener este impacto más amplio y que estamos ávidos de entender y conocer más sobre la vida, sobre los vecinos y sobre el territorio Agua. Sí, estimado Javier, muchas gracias y la invitación siempre queda abierta a las puertas del medio digital Infórmate Pueblo y la coyuntura que tenemos con otras emisoras, con otros medios de comunicación, tanto digitales como de señal abierta, quedan, como le digo, abierto el espacio para poder dialogar con más temas. Estimada Giselle. Así es, recordemos que la naturaleza es parte de nuestra vida, cuidarla es nuestra responsabilidad. Cada acción, por más pequeña que sea, ayuda a proteger nuestros recursos, nuestras comunidades y las especies que habitan en nuestro territorio, como es el águila andina. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en nuestro programa y a quienes compartieron sus conocimientos y experiencias. Esperemos que este espacio nos haya motivado a valorar más la vida y trabajar unidos por un ambiente sano y seguro para nuestras futuras generaciones. Se despide Gisela Huanga y agradecemos amablemente a la sintonía que nos escuchan a través de Radio Amparasú. Que tengan un excelente día y recuerden que cuidar la naturaleza es cuidar nuestro futuro. Hasta una próxima oportunidad. Sí, queremos también recordarles que nuestro programa Voces de la Conservación se basa en realizar trabajos sobre la conservación del bosque, así como también de 4 especies importantes dentro del bosque del pueblo Agua, como es el guacamayo verde, la pava de Ortón, la paloma perdiz púrpura y el águila andina, que ha sido el tema central del día de hoy, que hemos dialogado con alguien que conoce de cerca esta ave, que conoce su forma de vida, así como también sus riesgos que tienen dentro del bosque. Queremos también indicarles de que este programa y esta iniciativa dentro de este proyecto Voces de la Conservación es gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también a la Federación de Centros Agua del Ecuador y también a CPF y la Fundación Futuro Latinoamericano por el liderazgo regional que sostiene para estas iniciativas y estos proyectos. Una vez más, agradecer, estimado Javier, por su aporte, por su diálogo directo acá en nuestro medio digital Infórmate Pueblo. Le doy paso para la despedida y también la traducción de esta parte al estimado Tilino. Ahí está escribiendo Macpas, mira un programa, cara, ahí está escribiendo Macpas, Fundación Ecomingara. Ahora, Cupairu, Javier Robayura, Cuinda Guinatawa, Mija Cuira Gishila, Anchichura, Mijamagichin, Anchichune, Punawari, Calgimi, Engataka, Warintuanindu, Cara, Pañacumira, Paidiramdo, Paita Catramdi. Mane, ahí está escribiendo Macpas, cara, un programa de Samati, Fundación Caminantes Sin Frontera. Cara que Guayamdi, Federación de Centros Aguar, el Ecuador Gaza, Cara Fondo Alianza para el Ecosistema Críticos, Cara Fundación Futuro Latinoamericano. Ahí está escribiendo Macpas, Cara an programa ne urusa minin nagai, Katnawaisna une Kamdawamei, Kuiragin Anchichuruza. Ahí está escribiendo Macpas. Soy Dani Gatia y despedimos nuestro programa de Voces de la Conservación, haciendo la invitación a visualizarnos en los diferentes canales de redes sociales, así como también en las plataformas digitales como Infórmate Pueblo, y también todos estos contenidos van a estar
dentro de las páginas oficiales de la Federación de Centros Agua del Ecuador, de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y del medio digital Infórmate Pueblo. Hasta una nueva oportunidad. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la amenaza principal que enfrenta el guacamayo verde es la destrucción de su hábitat y su captura para el comercio de aves de jaula? Factores que han provocado disminuciones extremadamente rápidas y continuas. Cada ave libre en el bosque es vida, cuidémosla antes de perderla. Pinat Kish Masatay andanyagimne kara panakwiro rutuanin mukuya pihtamne ponyayel danyagi agai kara pijaga penina chicho sukmatkana ankal dusne giamdi panyakwal dus pichimpura anaba kara katranaba anyenmi chicho rusne kurchipul mumay engalgin kuiragia shinkara chas. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos y por ser parte de este esfuerzo por proteger nuestros bosques, nuestras especies y nuestra cultura agua. Escúchanos en una próxima edición. Hasta entonces, sigamos cuidando la vida. Esto es Voces de la Conservación.